Ahora nos toca el tema de hiperplasia endometrial y adenocarcinoma de endometrio, que es una situación en la cual hay cambios del endometrio, porque este es un tejido que tiene cambios permanentes tanto en el epitelio, en los vasos y en el estroma, en respuesta a la actividad hormonal propia de la mujer o en respuesta a una administración externa de hormonas. Este estímulo, cuando es solamente estrogénico, sin oposición gestágena, puede ser el que lleve a cambios endometriales a partir de la proliferación, que van a terminar con hiperplasia o inclusive pueden avanzar hacia un adenocarcinoma. La hiperplasia endometrial es un complejo de alteraciones, tanto morfológicas como biológicas del tejido endometrial, que producen síntomas generalmente de hemorragia alrededor de la menopausia, que dependen del estímulo progestágeno cuando no ha habido una oposición progestágena sobre la cubierta esta. Los factores de riesgo son comunes a ambos y tenemos nosotros entonces la posibilidad de ver que todos ellos están relacionados con la exposición a estrógenos cuando se las administra sin oposición prostágena, o esta triada de obesidad, hipertensión y diabetes mellitus que nos da la probabilidad de aumentar la producción de estrona. La menarca precoz menopausia tardía tiene tanto al principio como al final episodios de solamente producción estrogénica sin ovulación y por lo tanto tiene lo mismo. Lo mismo sucede en la esterilidad por anovulación crónica, los tumores productores de estrógenos, el efecto del tamoxifeno, las enfermedades hepáticas y las cremas y cosméticos a base de hormonas. Estos factores de riesgo nos van a dar entonces la probabilidad de avanzar hacia carcinoma de endometrio. La hiperplasia se clasifica en hiperplasia simple o quística, hiperplasia compleja o adenomatosa, ambas cuando no tienen atipia de las células, tienen una progresión a cáncer del 1% y del 1 al 3% respectivamente. Mientras si se presenta con atipia celular, tienen un incremento en su producción de cáncer del 12 o hasta el 50%. Se dice que la hiperplasia adenomatosa con atipia celular puede coexistir con un carcinoma invasor hasta un 50% de los casos. La nueva nomenclatura de neoplasia intraepitelial endometrial todavía no tiene un consenso porque no ha habido una reacción directa de los médicos para poder dar este tipo de información. El diagnóstico generalmente se lo hace por la hemorragia, ¿no? Y es raro que tengamos pacientes asintomáticas en las cuales podemos encontrar células endometriales atípicas en la toma del Papa Nicolau, o cuando encontramos un trofismo en la misma citología no esperado para la edad, como si fuera una mujer más joven. Y la ecografía transvaginal nos muestra que el endometrio está en una característica de engrosamiento notable, como vamos a ver en algunas imágenes. La citología puede hacerse en forma ambulatoria, pero no hay mucha experiencia al respecto. El legrado o la aspiración completa de todo el tejido, y mejor si es que se hace de todo el tejido endometrial, y mejor si se hace segmentario, separando tanto el endometrio como el cuello uterino, nos da mejores resultados. La histeroscopía es el equivalente a la colposcopía en el cuello del útero, que nos permite identificar las zonas más sospechosas, pero por la coexistencia, habíamos dicho, de que puede existir un cáncer invasor al lado de una hiperplasia atípica, es mejor hacer un legrado homeo completo. Y muy rara vez apelamos a la resonancia magnética o TAC en casos muy especiales. La histopatología nos muestra que la hiperplasia simple tiene glándulas irregulares con poca formación de yemas o vaginaciones, mientras que en la hiperplasia compleja las glándulas están espalda contra espalda, se forman yemas, hay puentes y escasa estratificación. Y desde luego los núcleos están agrandados con nucleolos con masas cromatínicas. Mientras que en la atipia celular vamos a encontrar que los núcleos están con hipercromatismo, hay masas cromatínicas, el tamaño de los núcleos aumenta, la colocación de los núcleos también está fuera de su polaridad normal, que habitualmente están a nivel de la parte basal del tejido, las glándulas se ponen espalda contra espalda y tenemos también algunas alteraciones en el citoplasma. Esta es una imagen de una hiperplasia adenomatosa, ven ustedes cómo las glándulas están una pegada a la otra. El tratamiento de la hiperplasia sin atipia se puede hacer con progestágeno y la respuesta es del 50% que remiten, pero otro 50% o recidivan o persisten después del tratamiento, pero la progresión a cáncer es mínima, por lo cual no nos preocupa mucho y se puede mantener a la paciente con tratamiento estrógeno-progestágeno durante tiempo bastante prolongado. Mientras que la hiperplasia con atipia celular, por su incidencia mayor hacia la transformación a cáncer,
vamos a ver que la histerectomía es la posibilidad mejor. Mejor todavía si hacemos una histerectomía abdominal, porque nos permite analizar todas las otras situaciones alrededor del útero, como los ganglios, el peritoneo pelviano, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y esto tiene que hacerse en base a la coexistencia de cáncer invasor. Hay mala respuesta al tratamiento médico y la medroxiprogesterona no funciona. Frecuentemente persiste o progresa cáncer invasor. Hay una mejor respuesta al acetato de megestrol, que es un progestágeno neoplásico, ¿no? Pero este tratamiento médico debe hacerse solamente temporal hasta que la mujer esté en condiciones de hacerse una cirugía, por ejemplo, una mujer muy obesa, o cuando ella admite hacerse la operación. El adenocarcinoma de endometrio, que es la progresión de la hiperplasia, está ocupando el 5º lugar en nuestro medio en base a la gran incidencia de cáncer de cuello uterino. Y aquí encontramos más mujeres posmenopáusicas que perimenopáusicas y tenemos 2 tipos patogénicos, los tumores que dependen de los estrógenos y los que no lo hacen. El tipo 1 son los tipos celulares endometrioides, que son más del 80% de los carcinomas, dependen de estrógenos, están bien diferenciados generalmente, se presenta más cerca a la menopausia, es de buen pronóstico y simulan las glándulas endometriales. Es importante valorar el grado de madurez celular, que el patólogo nos va a hablar en base a la cantidad de crecimiento sólido o no modular de este tejido y nos dirá G1, G2 o G3 si tenemos menos de 5%, entre 5 y 50% y más del 50% de todo el tejido examinado respectivamente en un desarrollo de tipo no modular. Y este siempre desarrolla desde hiperplasia. Hay unas variantes de este carcinoma de endometrio que son el que tiene diferenciación escamosa y la configuración bilioglandular, que es muy parecido a los carcinomas seroso-papilares que vamos a hablar dentro de un momento. El carcinoma secretor también es de buen pronóstico, tiene células bien diferenciadas con vacuolas, tiene un aspecto como un epitelio secretor temprano y tiene buen pronóstico, pero también hay que diferenciarlo de este carcinoma que vamos a hablar en un momento más. Y tenemos el carcinoma mucinoso, que tiene gran cantidad de mucina intracitoplasmática, es un tumor bien diferenciado y que tiene muy buen pronóstico. Por el contrario, los carcinomas de tipo 2, tenemos el carcinoma seroso papilar uterino, que se parecen a los tumores de la trompa o del ovario, los tumores malignos, con pedículos fibrovasculares a los cuales vamos a encontrar también las células adosadas allá, y estas calcificaciones que se llaman los cuerpos de Samoma, que cuando son grandes se pueden ver directamente en una radiografía simple de abdomen. El carcinoma de células claras, que hemos mencionado hace un momento, que rara vez lo encontramos como tal, sino que tiene un patrón mixto, ¿no? Tienen estas características y es muy agresivo. Y finalmente, en este grupo más básico, tenemos carcinoma escamoso, que es raro, rara vez se presenta puro, se acompaña de estenosis cervical. Todos estos tumores generalmente los vemos en mujeres de mayor edad, no dependen de estrógenos y se desarrolla a partir de un endometrio atrófico. Tenemos otros 2 tumores más que son no dependientes de estrógenos, que son el carcinoma mesonefroide, que tiene una estructura tubular o papilar, y el carcinoma neuroendocrino, que es un tumor muy agresivo, que tiene células pequeñas y puede secretar sustancias metabólicamente activas como las aminas y los péptidos. La inmunohistoquímica nos muestra gránulos neurosecretores. La clínica del adenocarcinoma, afortunadamente más del 95% se manifiesta por metrorragia, en la peri o posmenopáusica, solo un 5% son asintomáticas y hacemos el hallazgo igual que en la hiperplasia por la citología, en una histerectomía por cualquier otro motivo, por una ecografía o tomografía de otra causa. Y en las viejitas encontramos el hematopiometra que agrava el problema porque hace de que el tumor siga avanzando y sea más difícil su diagnóstico. Como el diagnóstico está en base al síntoma cardinal que es la metrorragia, tenemos que diferenciar esta hemorragia por otras causas, ¿no es cierto? Por atrofia, por miomas, por pólipos, por sarcoma o la misma administración de hormonas. Se hace por medio de la citología o aspiración en forma ambulatoria, o un legrado completo, o la biopsia por histeroscopía. La ecografía endovaginal, la sonohisterografía han ayudado mucho en el diagnóstico no invasivo y ocasionalmente apelamos a la tomografía y resonancia magnética, como vamos a ver en estas imágenes. Este es un endometrio proliferativo trilaminar, este es un endometrio secretor temprano, otro endometrio proliferativo. Endometrios secretores, este que ya está comenzando la menstruación, más endometrio secretor, vean ustedes la diferencia de la cantidad de tejido refringente con respecto al endometrio proliferativo. Nos ayuda la ecografía transvaginal para diferenciar también otras estructuras, como este es un mioma submucoso, vean ustedes que la ecoestructura es similar a la del
mismo músculo uterino, mientras que el pólipo endometrial tiene una estructura muy parecida al endometrio secretor. Y este es un endometrio atrófico, lineal, muy delgadito. Cuando tenemos un hematometra con tejido endometrial atrófico, propio de la mujer, es un útero muy pequeñito, de la mujer anciana, ¿no es cierto? Y que esto puede estar manifestando no solamente un cáncer, pero sí por lo menos una estenosis del cuello uterino. Y algunos endometrios de tipo irregular que ya al tener estas especulaciones pueden darnos la imagen de que necesitamos hacer algo más por estas mujeres. La hiperplasia endometrial tiene estas características, ¿no? Engrosa notablemente. En una mujer ancianita esperamos de que este tejido no tenga más de 5 milímetros de espesor, ¿no? Mientras que en una mujer en edad reproductiva podemos llegar hasta 18 milímetros sin considerarlo patológico, ¿no? Estas son otras imágenes de hiperplasia endometrial. Y encontramos aquí que el efecto del tamoxifeno que puede determinar la aparición de una hiperplasia o un cáncer endometrial es muy parecido al aspecto endometrial en la hiperplasia sin este requerimiento, sin esta patología. Cuando tenemos ya el desarrollo de un cáncer, ven ustedes cómo el tumor se está introduciendo, está penetrando el músculo uterino. Y el Doppler nos ayuda a diferenciar un cáncer de una hiperplasia. Aquí en el cáncer tenemos un aumento de la resistencia y de la pulsatilidad y desaparece el notch diastólico. En consecuencia tenemos diferencia en el aspecto del ecodoppler. La resonancia magnética nos ayuda a ver la penetración del tumor hacia el miometrio, ¿no? Pero no permite ver muy bien a los ganglios. En cambio, la tomografía nos permite evaluar mejor a los ganglios. Este es un adenocarcinoma de endometrio que está localizado en la parte fundal del cuerpo uterino. ¿Cómo manejamos a estas mujeres? Hay que valorar muy bien antes de operarlas porque acompañan a estas mujeres muchas veces de patología que puede ser diabetes, hipertensión, obesidad, otras endocrinopatías. Acuérdense que estamos hablando de mujeres que han pasado la menopausia y muchas que son más ancianitas inclusive. Entonces el examen físico tiene que ser completo. Hay que tomar un marcador, el CA125, que se puede hacer positivo cuando tenemos casos avanzados o cuando hay metástasis. Hay que valorar tanto la función renal, hepática, cardíaca, pulmonar, etcétera, etcétera. Y a diferencia del cáncer de cuello uterino, la cistoscopía, rectoscopía se hace solamente en algunos casos muy específicos. La estratificación clínica es aproximada para planificar nuestro tratamiento. Aquí vamos a ver que vamos a tener a los pacientes que cuando hacemos el legrado, si tienen una histerometría menor a 8 centímetros y está abarcando solamente el cuerpo uterino, es estadio 1A, con la gradación que nos va a dar el patólogo si es G1, G2 o G3. Cuando tenemos más de 8 centímetros, entonces hablamos de un estadio 1B2 y la misma gradación que nos va a dar el patólogo. El compromiso del E2 en cuerpo y cuello uterino, el estadio 3 a los anexos o con ascitis, el 3B a la vagina o suburetral, y el 4 es parecido al del cáncer de cuello uterino, cuando el 4A afecta la mucosa de la vejiga o del recto o los ganglios ilíacos profundos, y el 4B cuando da metástasis a distancia, a distancia llamamos también metástasis en la cavidad abdominal, o los ganglios inguinales son positivos. En cambio, la estratificación definitiva se la hace por el momento quirúrgico y esta estratificación quirúrgica ha modificado un poquitito dos situaciones. Primero tenemos el estadio 1A que solamente nos muestra que está afectando al endometrio o la mitad interna del miometrio, ¿ya? Pero también cuando progresa al tejido del endocérvix. Esto antes era el estadio 2A. Esto se ha pasado entonces al estadio 1A. El estadio 1B es cuando se afecta el miometrio en su mitad externa. El estadio 2 es la invasión del estroma cervical, punto, ya no hay otra subclasificación. El estadio 3 tiene 4 subclasificaciones, el A, invasión de los anexos o los lavados positivos, el B, la metástasis vaginal suburetral, la metástasis al parametrio o al peritoneo pelviano. El 3C, cuando encontramos ganglios ilíacos pelvianos positivos, y el 3C2, cuando los ganglios paraórticos son los que están afectados. El estadio 4A es la mucosa de vejiga o recto infiltrados por el tumor, y el 4B, como habíamos dicho, metástasis a distancia, ganglios inguinales superficiales afectados o cuando tenemos afectación del abdomen superior por el tumor. ¿Cómo hacemos el tratamiento? En base a la estadificación. En el estadio 1 y el estadio 2A tenemos la histerectomía con salpingoforectomía bilateral, lavados peritoneales, biopsia ganglionar selectiva. Habíamos dicho que este estadio 2A ya ha desaparecido, en consecuencia esto se va a convertir en estadio 1A y 1B. ¿Cuáles son los factores pronósticos durante la operación?
los lavados peritoneales, el aspecto de los anexos, los ganglios, el epiplon, el engrosamiento peritoneal o presencia de tumor abdominal que vamos a buscar antes de comenzar la cirugía, y todo lo que lleguemos a ir sacando se lo vamos a pasar al patólogo, y el patólogo nos va a informar mediante biopsia intraoperatoria el grado de madurez nuclear, la profundidad de invasión del músculo uterino, la localización. No es lo mismo una localización fundal del tumor que una localización más cercana al cuello uterino, el tipo histológico, si es endometrioide o es de los otros tipos de tumores, si los ganglios que hemos sacado están positivos y hasta dónde están positivos, y el espacio linfovascular para ver si es que está invadiendo este espacio linfovascular, la posibilidad de metástasis es más frecuente. El estadio 2B para adelante, ¿no? En realidad aquí ya es el estadio 2 a secas, ya no es el 2B, es la histerectomía ampliada con un tipo Wertheim-Makes, ¿no? Con linfadenectomía ilíaca y paraórtica. Se puede hacer radioterapia externa, pre o posoperatoria. Generalmente hacemos posoperatoria porque no tenemos diagnóstico preciso hasta que no hemos sacado el útero. Y se puede hacer hormonoterapia en los tumores dependientes de estrógeno con el acetato de megestrol, que les decía es un progestágeno, pero de uso oncológico. Los estadios del 3 para adelante se hace un manejo individualizado con modalidades combinadas que incluyen una cirugía agresiva, radioterapia mixta, tanto por vía supraabdominal o intravaginal, el acetato de megestrol y además quimioterapia. Algunos casos que consideran inoperables una vez que hemos abierto el abdomen, se hace solamente el manejo del dolor, quimio-radioterapia preventiva y más que nada paliativa. Por el contrario, en los tumores no dependientes de estrógeno, el carcinoma seroso papilar uterino o el de células claras, se debe considerarlos como de alto grado y de alta peligrosidad, y la operación es una operación radical de tipo Wertheim-Makes con adición de radioterapia adyuvante postoperatoria, y se hace quimioterapia. Como ven ustedes, no se habla acá de la hormonoterapia porque como no son dependientes de hormonas, de estrógenos, no responden a este tratamiento. A pesar de que encontremos el carcinoma en etapas incipientes, la enfermedad que recurre es muy frecuente en este carcinoma. Eso es lo desagradable de este tumor, que cuando recurre a distancia se considera incurable, y cuando recurre a nivel del muñón vaginal se puede hacer braquiterapia y telerradioterapia si estamos en estadios que considerábamos eventualmente no necesaria esta adición. Se hace la quimioterapia en estos casos también con algún platino, cisplatino, carboplatino, doxorubicina o taxotere. Esto ya es manejo del oncólogo clínico, nosotros simplemente lo mencionamos acá. La hormonoterapia es poco efectiva a pesar de que la enfermedad recurrente se haga a consecuencia de un tumor hormonodependiente, pero pueden aplicarse tratamientos en base a agonistas o antagonistas de la hormona liberadora de neutrofinas. Se puede hacer también un tratamiento de tamoxifeno con megestrol cuando hay receptores de estrógenos positivos en el tumor que está recurriendo. Y finalmente, en algunos casos muy específicos, se puede hacer esta gran operación que es la exenteración pelviana, que debe considerarse siempre como un efecto curativo y no solamente paliativo. Cuando indicamos radioterapia adyuvante, cuando tenemos pacientes con parámetros de alto riesgo. ¿Cómo hacer? Durante la operación, presencia de ganglios positivos, extensión hacia el cuello uterino, márgenes de sección positivos a enfermedad. Cuando encontramos enfermedad fuera del útero, en las trompas, en el peritoneo pelviano, un tumor muy indiferenciado, o cuando tenemos un tumor simple, un carcinoma estadio 1, el miometrio externo comprometido, es mejor hacerle radioterapia adyuvante. La braquiterapia solamente se hará en casos seleccionados si existe invasión del estroma cervical o recurrencia central. Eso es todo lo que queremos compartir con ustedes para que tengan alguna idea de lo que es la hiperplasia y el adenocarcinoma de endometrio. Muchas gracias.